Si quieres ser el primero en recibir notificaciones, dale clic aquí al lado de la ruedita en las suscripciones, dale recibir todas las notificaciones de este canal y guardas. Hola y bienvenido a otro video acerca de la vida en Canadá. En esta ocasión traigo un video algo especial porque voy a enseñarles cuáles son las diferencias entre el francés de Quebec y el francés de Francia. Muchos de ustedes tal vez aún no lo sepan, pero en Quebec, Canadá, se habla un francés algo diferente al que se habla en Francia. Es como con el español o el inglés, dependiendo del lugar en donde te encuentras, los idiomas van a cambiar mucho en cuanto a pronunciación, uso de palabras y expresiones. Muchas personas que vienen de Francia a Quebec tardan un poco en lograr acostumbrarse al francés canadiense. Así como los que aprendimos un francés más estándar, también tuvimos nuestras dificultades al comienzo, pero como todo ser humano terminamos por adaptarnos al lugar al que llegamos. Comencemos con un poco de historia. Para entender el porqué de esta diferencia, remontemos antes del siglo XVII, cuando los primeros colonizadores franceses llegaron a Canadá. Los canadienses de la Nueva Francia hablaban un francés idéntico al que se hablaba en París en aquel entonces. Estamos hablando aproximadamente del año 1608. Cuando los franceses se establecieron en Canadá, los habitantes de estas colonias francesas uniformizaron su lengua, la cual era casi idéntica al francés que se hablaba en la corte en Francia, ya que tenían unas pequeñas diferencias. Obviamente, tanto París como Quebec han tenido influencias de sus vecinos, y en el caso de Canadá, el inglés ha influido bastante en el francés quebequense, así como también el francés ha influido en el inglés norteamericano. Ambas lenguas han evolucionado, pero definitivamente el francés de Quebec en mucha menor medida que el de Francia. Se puede decir que el francés de Quebec es un francés histórico, casi estancado en el tiempo y de hecho en camino a desaparecer. Aunque gracias a la gran inmigración a Quebec en las últimas décadas, muchas personas hemos aprendido este francés y el número de personas que lo hablan hoy en día ha subido considerablemente. También varias leyes como la Ley 101, que declara que el francés es la lengua oficial de Quebec en el trabajo, publicidad y educación para inmigrantes. Esto hace que ayude muchísimo a establecerse el francés y no se pierda. Cabe aclarar que el término francés canadiense y francés quebequense no es lo mismo. El francés de Quebec es específico de esta provincia y el canadiense comprende tanto el francés de Quebec como el del resto de Canadá, solo para aclarar este punto. Ahora que ya conoces un poco de la historia del francés quebequense, vamos a ver brevemente algunas diferencias entre el francés actual de Quebec y el francés actual de Francia. El francés escrito de Quebec en cuanto a sintaxis es muy similar al francés europeo e internacional. En cuanto al francés oral de Quebec, se tienen ciertas diferencias fonéticas y de palabras y también de expresiones. Daré unos pequeños ejemplos de algunas frases, palabras y pronunciación. La primera gran diferencia de pronunciación son las vocales cerradas. Digamos que en Francia la I, la U y la U se dicen de una forma con la boca más cerrada. En Quebec es lo contrario. Estas se dicen con la boca mucho más abiertas. También la I tiene una tendencia en Quebec a sonar más como una E. Por ejemplo, la palabra crimen, que sería crime, suena más como un crème. Y la palabra línea, o sea, ligne, suena más como un leño. La U, que normalmente debe sonar pues U, suena mucho más como una O. Una que se nota muchísimo, cada vez así como en el día a día, y yo la escucho de verdad bastante, es el cambio de la OI, o sea, UA, por UE. Por ejemplo, en vez de decir moi, se dice mue, y tue en vez de toi. Ahora vamos con algunas palabras de uso cotidiano. Por ejemplo, en Quebec se dice bonjour. En Francia esto significaría bonjour y au revoir. Sí, en Quebec bonjour sirve para despedirse y para saludar. En Quebec se diría bonsoir. En Francia se diría bonsoir. En Quebec se diría bienvenue y esto significaría en Francia je vous en prie o de rien. En Quebec se dice pardon. En Francia esto significa vous dites. En Quebec se dice excuse o excuse-moi. En Francia se dice excuse-moi. En Quebec se dice bye bye. En Francia es au revoir. En Quebec se dice
suis o suis. En Francia se dice je suis. En Quebec se dice je pas. En Francia se dice je ne sais pas. En Quebec se dice barré. En Francia se dice fermé à clé. En Quebec se dice a. En Francia se dice elle. En Quebec se dice i. Y en Francia se dice il. Y la última sería, el ejemplo, una palabra así random sería chicane. Y en Francia se dice dispute. En Francia, para presentarte, tú dices je m'appelle Kipi. En Quebec se diría algo así como moi, c'est Kipi. Otro ejemplo es el ¿dónde está él? En Francia se dice où est-il? En Quebec se diría où est-il? Otra cosa muy importante en cuanto a las frases es que en Quebec usamos mucho el tu. Por ejemplo, para decir en Francia ¿está bueno? Se diría ¿est-ce que c'est bon? En Quebec se diría ¿c'est bon? La verdad es que es un tema tremendamente amplio y estamos hablando de un idioma y un video no es ni de lejos una explicación entera sobre todas las diferencias, pero espero que con él te des una idea de cuán amplia es la diferencia entre estas. Ahora, contando la experiencia de mis amigos quebequenses, pues los que han ido a París dicen que no ha sido una experiencia muy agradable para ellos, ya que nunca les entienden allí y terminan sintiéndose mal o algo. Dicen que prefieren 1000 veces Londres que París, pero ya esas son experiencias de ellos y opiniones de ellos. Pero sí debo mencionarlo, que hay dificultad de ciertas personas para hacerse entender en el mismo idioma. Por otro lado, yo trabajo con 4 compañeros que son de Francia y les pregunto cómo ha sido su adaptación en Quebec en cuanto al idioma, y me dicen que el comienzo es un poco difícil, pero terminan adaptándose y entendiendo. Ahora, en cuanto a mi experiencia personal, yo aprendí el francés internacional estando en el colegio aquí en Quebec, pero no me sirvió mucho una vez salí a la calle a tratar de entender todo lo que decían. Así que desde entonces aprendo muchas cosas nuevas, pero se puede decir que al haber aprendido el francés internacional eso me ayuda un poco a comprender el francés de Francia, pues cuando lo escucho, que es rara vez. Y muy pocas veces dicen alguna palabra que pues mis compañeros, que son de Francia, que yo no comprenda. Y cuando la dicen y no entiendo, pues simple y sencillamente les pido que me expliquen para saber a qué se refieren. Aprender una lengua no es fácil y siempre estarás aprendiéndola toda tu vida. Una palabra nueva siempre va a aparecer en tu camino, así como nosotros en Latinoamérica y España también tenemos nuestras grandes diferencias de lenguaje. Oh, il mange du gazon! Il mange du gazon! Gracias por haber visto este video. Si es la primera vez que estás en el canal, te doy una gran bienvenida y te invito a ver los demás videos que he hecho. Tal vez sean de tu interés y agrado. También puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Conociendo Canadá y en Instagram como KipKipitini. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartir con tus amigos. Siempre es bueno aprender algo más. Quiero mandar un saludo muy especial a Javier Rodríguez por ser el primer comentario del video anterior. Yo soy Kip Kipi, te mando un saludo y au revoir.